Buenos días. En primer lugar, quería agradecerle su presencia en la sala y más teniendo la posibilidad de verlo a través de Internet simultáneamente. Aun abusando de su paciencia, sobre todo a los que vienen siguiendo los encuentros desde hace ya las 3 anteriores sesiones, quería, como atención a los profesionales que se incorporan por primera vez a estos encuentros de edificación, hacerle un comentario sobre su estructura general. Con estos encuentros se pretende facilitar a los profesionales un acceso gratuito a la información y a la formación en este área con las distintas materias de investigación, innovación y eficiencia energética. Se hablará de medidas pasivas, activas, adaptación a nuevas tecnologías, de la rehabilitación del patrimonio, etcétera. Estos encuentros permiten la celebración del evento en fechas distintas a las que son habituales. Se facilita la participación a lo largo del tiempo al mantenerse en web toda la información durante 1 o 2 meses y se minimizan los gastos que pueden generar los eventos presenciales, etcétera. En concreto, los encuentros de edificación consisten en unas jornadas presenciales que se emiten en directo en web durante los días durante sus días de celebración y permiten la participación en un congreso virtual en 3 dimensiones para poder consultar esta información y otra. En este caso, esta jornada, la cuarta, estará abierta en los meses de julio y de agosto. En este cuarto encuentro de edificación está centrado en la certificación energética y medioambiental de los edificios existentes y en la utilización de energías renovables. En el futuro se programarán otros encuentros relacionados con la sostenibilidad, la eficiencia energética, la innovación tecnológica, los nuevos materiales o los nuevos sistemas constructivos. Recordar de nuevo que las ponencias se están emitiendo en directo en web y en cuanto se hayan editado las grabaciones se podrán volver a ver las ponencias del Congreso a lo largo, les decía, de los meses de julio y agosto, tantas veces como se quieran, y también participar en el foro de debate que se abre asociado a su emisión y asistir a través de un recorrido virtual a exposiciones de productos, sistemas y descargas de documentación. Recordarles también a los profesionales presentes en la sala que el horario es bastante apretado y, por lo tanto, aunque se pueden hacer preguntas al terminar las intervenciones, me permitirán que, al menos en nuestro caso, limitemos el número de intervenciones, dado que se mantiene abierto un foro de debate donde se pueden establecer estas líneas u otras y se puede contar incluso con participación de otros profesionales que no se puedan encontrar aquí. Pero intentaremos no alargar excesivamente las ponencias para evitar retrasos en el horario previsto, dado que, como lo decíamos, se está emitiendo en directo en web. Y sin más, les dejo con la profesora Raquel Puente García. Ella va a hablarnos de criterios de elección de fuentes lumínicas. Ella es profesora titular en la Escuela de Arquitectura Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la asignatura de Electrotecnia y Luminotecnia. Es doctora en Ingeniería Industrial y directora del Máster de Diseño y de Iluminación Arquitectónica, que todos conocemos como Máster Día. Sin más, muchas gracias, Raquel. Bien, buenos días a todos. Me dejáis que me levante porque no me gusta estar sentada, ¿vale? Bien, voy a hablar de criterios de elección de fuentes luminosas y cuando se habla de fuentes luminosas lo primero es situarnos. ¿De qué hablamos cuando estamos llamando fuentes luminosas? Estamos hablando fundamentalmente de bombillas y de tubos, es decir, lo que es la lámpara en sí. Cuando nosotros hablamos de lo que tenemos, por ejemplo, ahí puesto, hablamos ya de luminaria, no estamos hablando de fuente luminosa. Por lo tanto, mi charla se va a centrar única y exclusivamente en lo que es la elección de bombillas. Y para empezar, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos en el mercado actualmente es todas esas familias de bombillas. La primera familia, la de la incandescencia, que casi todos conocemos porque todos la tenemos en casa y que está tendiendo a desaparecer. El Congreso de los Diputados hace 3 años
dijo que se iban a ir suprimiendo las lámparas incandescentes. Desaparecieron ya del mercado las de 100, este año han desaparecido lógicamente las de 75, las de 150 vatios, este año desaparecen del mercado las de 60 vatios, lo cual quiere decir que cualquiera de nosotros veremos que en un futuro hay que sustituirlas sí o sí porque no tenemos otra alternativa. Por lo tanto, repito, son unas lámparas que van a dejar de existir. La segunda familia es la descarga. La descarga está basada fundamentalmente en descarga en el seno de un gas. Y el gas puede ser mercurio o puede ser sodio y, por lo tanto, la clasificación dentro de la descarga será lámparas de vapor de sodio o lámparas de vapor de mercurio. Por último, la tercera familia de lámparas, que es la que en un futuro, no ahora mismo, pero sí en un futuro, veremos que va a copar prácticamente todas nuestras iluminaciones, van a ser los LED. Los LED ya están ocupando un montón, pero todavía les queda un recorrido porque todavía son bastante caros. Por supuesto, hablo de bastante caros, los LED, bueno, no los que compramos, que todos los podemos adquirir, ¿no?, en tiendas de bajo coste y que por lo tanto no van a responder para nada a los criterios de calidad con los que vamos a hablar ahora. Bueno, entre todas las familias, cualquiera de los fabricantes que tenemos en el mercado, fundamentalmente para fabricantes de lámparas hablamos de Osram, hablamos de Philips, General Electric está dejando de fabricar y Sylvania. Bueno, pues cualquiera de estos grandes fabricantes pueden fabricar más de 20.000 lámparas distintas. Más de 20.000. Hombre, habrá que tener criterio para saber qué vamos a elegir, qué vamos a seleccionar cuando hacemos un proyecto. Pues eso es precisamente lo que vamos a tratar ahora. ¿Con qué criterios vamos a seleccionar una lámpara de esas 20.000 que podemos encontrarnos en un catálogo a la hora de elegir? Se ha marchado. Me tendrás que ayudar. Bueno, mientras él lo va buscando, os voy a ir adelantando los criterios, los parámetros fundamentales con los cuales vamos a seleccionar una lámpara. El primer parámetro del que vamos a hablar es del índice de reproducción cromática, que es el que teníamos ahí, el anterior, por favor. Gracias. El primero de los parámetros que vamos a utilizar para seleccionar lámparas es índice de reproducción cromática. ¿Qué es el índice de reproducción cromática? Es la capacidad que tiene una lámpara para reproducirme los colores. ¿Cómo lo haría que la luz natural? Nunca. ¿Por qué? Porque la luz natural no es a lo mejor repetible y podemos estar hablando de una variación tremenda de la luz natural. Por lo tanto, nunca se puede meter en un laboratorio para utilizarla como patrón. Elegimos una lámpara patrón. Este parámetro es un parámetro adimensional y el rango va de 0 a 100. Lo importante es saber con qué valores nos vamos a encontrar en el mercado y qué es lo que vamos a tener que elegir en ese parámetro. Y aunque la norma UNE EN 12464 nos va a decir en cada espacio qué RA tiene que tener la lámpara que elijamos, nosotros tenemos que tener, y esa es la cifra que yo creo que más nos va a ayudar, una cifra en la cabeza. Y la cifra es 80. En aquellos lugares donde la gente tenga que estar, llámese un aula, llámese un hospital, llámese una oficina, una empresa donde una persona está trabajando 8 horas, pues debemos de ponerle lámparas con un RA mayor o igual de 80. Lógicamente,
cuando vayamos a necesitar más discriminación de colores, por ejemplo, una selección de pinturas, por ejemplo, un laboratorio de analítica, ahí debemos exigir pues, que el RA sea 90 o 90 y tantos. Fijaros, la norma 12464/1 no nos exige 100 ni siquiera en un quirófano. Por lo tanto, con un 90 y tantos podemos funcionar tranquilamente. El rango, como os decía, va de 0 a 100, pero la cifra con la que nos vamos a quedar va a ser el 80. El segundo parámetro del que vamos a hablar es la eficacia luminosa. ¿Qué es la eficacia luminosa? Y aquí es donde está la clave para que nuestra instalación de iluminación consuma poco. La clave es saber elegir lámparas con una eficacia luminosa elevada. ¿La eficacia luminosa qué es? Pues la cantidad de luz que me proporciona una lámpara por cada vatio que consume de red. No le podemos llamar rendimiento. ¿Por qué? Porque entra en funcionamiento la respuesta de nuestro ojo a cada una de las longitudes de onda del espectro visible. Fijaros, en la gráfica que tenéis ahí, la curva 1, esa que va en tobogán, nos representa la emisión de energía de una lámpara cualquiera. La curva 2, esa que tenemos también de trazo discontinuo, nos va a representar la respuesta de nuestro ojo. ¿Qué adelantamos con que una lámpara nos emita mucha cantidad de energía en 750, 780 nanómetros? Pues nos está emitiendo efectivamente mucha cantidad de energía en longitudes de onda largas, infrarrojas. ¿Qué nos va a dar esa lámpara? Pues calor, nos da radiación infrarroja, pero luz no. ¿Por qué? Porque la respuesta de nuestro ojo es la que tenemos ahí representada, es esa campana de Gauss. La máxima sensibilidad de nuestro ojo en una visión diurna se encuentra precisamente en los 555 nanómetros. Luego, fijaros, cuando veamos el espectro visible de una lámpara, pues resulta que aquella que emita mucha energía en torno a los 555 nanómetros va a ser una lámpara muy eficaz. Nos va a dar mucha cantidad de luz por cada vatio consumido. ¿Está claro? Bien. Bueno, pues este parámetro que nosotros tenemos ahí, nos vamos a encontrar con que en el mercado va de un rango de 8 a 200. Si elegimos lámparas que nos den 8 lúmenes por cada vatio consumido, lógicamente vamos a tener que poner muchas más y el consumo de energía va a ser mucho más elevado. Por el contrario, si ponemos lámparas que nos den 100, 100 y pico lúmenes por cada vatio consumido, el ahorro en consumo energético también va a ser muy alto. Vamos ahora con un parámetro más, me voy a saltar esa, después volveré a ella, que es la vida de la lámpara. Y cuando hablo de vida de la lámpara, normalmente tengo que posicionar a la gente, porque dice, ¿y a mí qué me importa que una lámpara viva 1000 horas, o viva 500, o viva 20.000? Claro, todos hablamos así cuando nosotros estamos pensando en la bombilla. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una lámpara estamos pensando en su precio. Y claro, si la bombilla me vale 0,5 euros, 1 euro, pues como 1 euro lo tengo, si se funde compro otra y la pongo. El problema es cuando ya no me vale 1 euro, cuando esa bombilla me vale 500 o 600 euros. Y alguno dice, pero hay bombillas. Claro, por supuesto que hay bombillas que valen 600 euros. Ahora sí que me importa lo que es la vida de la lámpara, porque si esa se me funde a las pocas horas, ya no tengo los 600 euros para reponerla. Por lo tanto, la vida de la lámpara es un parámetro muy importante a la hora de seleccionar. Y tenemos dos vidas de las que hablamos de una lámpara. Uno es la vida media. La vida media pues, sale de coger una partida de lámparas, meterlas en un laboratorio y de acuerdo a un protocolo marcado por la Unión Europea, ir encendiéndolas, apagándolas, tantas horas de encendido, tantos encendidos al día, etc.
Cuando de esa partida de lámparas que hemos puesto a testar ha dejado de funcionar el 50%, decimos, mira, periodo de tiempo que han estado encendidas, tantas horas. Pues decimos que la vida media de estas lámparas es de tantas horas. Y con ser importante esa vida de la lámpara, no lo es todo. ¿Por qué? Pues porque, mirar, cuando una lámpara empieza a funcionar, pues empieza a perder flujo, empieza a perder cantidad de luz que me da. Y ahí tenéis en la parte superior dos gráficas, una gráfica en verde, veis que empieza a funcionar la lámpara en el 100, y a las 20.000 horas resulta que todavía esa lámpara me da un flujo del 90%. ¿Está claro? Sin embargo, pasemos a la gráfica azul. La gráfica azul empieza a funcionar el 100, pero a las 4.000 horas, no llega ni siquiera a las 4.000 horas, esa lámpara me da un flujo inferior al 80% del valor nominal. Bien, pues denominamos vida útil al periodo de tiempo que transcurre desde que empieza a funcionar la lámpara hasta que el flujo que me da esa lámpara baja por debajo del 80% del valor nominal. Probablemente, me imagino que muchos de vosotros hayáis tenido tubos fluorescentes en vuestra casa, en vuestras oficinas, en vuestras aulas, y resulta que los que he dicho tubos fluorescentes les conozco y llevan aquí 20 años, 15 años. Pues a esas alturas lo que te están dando es compañía, pero desde luego ya luz no. Económicamente no son rentables. ¿Por qué? Porque la cantidad de luz que te están dando es muy poca comparada con la que deberían de estar dando. ¿Me explico? ¿Que sigue encendiendo el tubo? Claro, pero no nos merece la pena que esté funcionando. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a pedirle a la lámpara es vida útil. La vida útil es muy importante de una lámpara. Y como veis, en el caso de la lámpara que nos está representando, la gráfica azul, a las 4.000 horas esa lámpara la tendríamos que retirar, aunque resulta que no se nos funde a lo mejor hasta las 16.000 horas. ¿Queda claro? Por lo tanto, ese tercer parámetro es muy importante. Mirad, ahí os he añadido también una gráfica que tenéis a la derecha de ese texto, en la cual se representa la tensión que se le aplica a una lámpara. Probablemente los que hayáis visto la parte de electricidad de instalaciones, sabéis que no se pueden dar caídas de tensión mayores de una cierta cifra, ni sobretensiones por encima de otra cierta cifra. ¿Por qué? Pues porque si tenemos unas caídas muy grandes, pueden no llegar a funcionar los aparatos, y si tenemos unas sobretensiones muy grandes, podemos cargarnos los aparatos. Bien, pues lo que representa esa gráfica es qué pasa cuando le metemos una sobretensión a una lámpara. Representamos en el eje de ordenadas, en tanto por ciento, los valores de flujo, eficacia, potencia y vida de la lámpara. Y en el eje de abscisas vamos a encontrarnos el tanto por ciento de la tensión que le estamos aplicando. Bien, pues con el 100% de la tensión aplicada, pues ahí tenemos los valores tanto de eficacia como de flujo, etc. Bien, ¿qué pasa si aumentamos un poquito la tensión de red? Hablamos de un 5%, no hablamos de más. En alumbrado estamos quedándonos en un 3%, pero bueno, vamos a aumentar un 5%. Pues resulta que nos sube todo. Al aumentar tensión, nos aumenta flujo, nos aumenta eficacia, nos aumenta potencia. Pero ¿qué le pasa a la vida de la lámpara? Como la curva tiene la pendiente contraria, pues que resulta que se me reduce al 50%. Luego, el tener una estabilidad de la tensión es fundamental para mantener vivas las lámparas. Y aprovecho ya para deciros con esta gráfica qué hacemos con otra cosa que simplemente lo voy a decir, que es la regulación de las lámparas, que hoy se da en la mayoría de ellas. Bien, pues cuando regulamos lo que nosotros estamos haciendo es bajar tensión.
Y si bajamos tensión, ¿qué estamos haciendo? Pues lógicamente tendremos menos flujo, la eficacia será más pequeña, la potencia también será menor. Claro, si yo bajo tensión, bajo potencia, consumo menos, por lo tanto pago menos a la hora de amortizar el recibo. Pero fijaros qué pasa con la vida de la lámpara. Pues que a medida que yo bajo tensión, la vida de la lámpara me sube. ¿Está claro? O sea que el hecho de que yo pueda regular una lámpara me va a permitir ahorrar energía y además que la lámpara me viva más. ¿Queda claro? Bien. Vamos entonces con un parámetro más. Y el parámetro del que vamos a hablar ahora es la temperatura de color. La temperatura de color es el equivalente a la sensación que recibe nuestro cerebro de la luz que le está llegando. Bueno, pues la sensación puede ser que esa luz es cálida o que esa luz es fría. Cuando hablamos de que tenemos una temperatura de color cálida, cuando el cuerpo negro o la lámpara patrón se encuentra en una temperatura inferior a los 3300 grados Kelvin. Cuando estamos por debajo de los 3300 Kelvin, hablamos de que la temperatura es cálida. ¿Y la sensación que tenemos qué es? Pues que la luz es más bien rojiza, es decir, nos encontramos en longitudes de onda más largas. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de temperatura fría, es cuando la lámpara patrón se encuentra por encima de los 5300 Kelvin. O sea que no es que la temperatura que de verdad me está dando la lámpara patrón sea inferior, muy al contrario, es mayor. Pero a medida que he subido la temperatura, las longitudes de onda que me está emitiendo la lámpara patrón se desplazan hacia las longitudes de onda más cortas, es decir, las azules. Por eso hablamos de temperatura de color fría. ¿Y en medio qué hay? Pues en medio, entre 3300 y 5300, hablamos de temperatura de color neutra. Fijaros que nosotros podemos llegar y elegir una lámpara con una eficacia luminosa y podemos pedirla de, por ejemplo, 100 lúmenes vatio, que tenga un RA superior a 80, que tenga una vida superior a 10.000 horas. Cuando yo vaya a comprar a una casa comercial especialista, me va a decir, ¿y cuál quieres? Pero ¿cómo? Si yo te he dicho todos estos datos, incluso puedo darte la potencia, 36 vatios, y te puedo decir que quiero un tubo fluorescente, vale. Y aún así me seguirá preguntando, ¿y qué quieres? Me está diciendo, ¿qué ambiente quieres crear? ¿Quieres crear un ambiente cálido? ¿Quieres crear un ambiente frío? ¿Quieres crear un ambiente neutro? Eso es justamente lo que me está preguntando. Bien, ¿qué temperatura de color quiero? ¿Por qué? Porque él va a tener ese tubo fluorescente en 3000, en 4000, en 5000, en 6000, en 7000 Kelvin. Bien, para seleccionar la temperatura de color, que es el cuarto de los parámetros del que hablamos, hay 3 caminos que recorrer para acertar y no equivocarnos. El primer camino que hay que recorrer es saber con qué nivel de iluminación vamos a trabajar. Estamos iluminando un pasillo, estamos iluminando un aula, estamos iluminando una oficina, ¿con qué nivel de iluminación? Y para eso, un médico de empresa, hace ya muchos años, estamos hablando, bueno, aquí tenéis un poquito lo que os estaba contando antes, cálida, azulada, la lámpara, me imagino que todos conocemos, el sol os habrá sorprendido, 6000 Kelvin, claro, la luz natural es siempre fría, estamos hablando de luz fría. Bien, pues este médico de empresa, como os decía, cuando se pone a trabajar y ensaya, estas son las curvas de Kruitov elaboradas hace 60 años. Pues este señor se pone a trabajar y mete a un grupo de personas
en un ambiente y va jugando con la cantidad de luz que les pone, luxes, y la temperatura de color de las lámparas con la que les ilumina. Y elabora estas curvas. Alguno dirá, bueno, pero eso fue hace 60 años. No preocuparse que el experimento se repitió hace 8 o 10 años y la situación es exactamente la misma. Es decir, seguimos queriendo lo mismo que querían nuestros abuelos. Bien, pues lo que me representa y lo que me dicen las curvas de Kuitov son lo siguiente. En el eje de ordenadas voy a tener la iluminancia en luxes. En el eje de abscisas voy a tener la temperatura de color de la lámpara. Y lo que me dice es, mira, nadie quiere encontrarse en las zonas grises y todo el mundo quiere funcionar en la zona que está en amarillo. ¿Eso cómo me lo quedo en la cabeza? Porque probablemente se os olviden las curvas de Kuitov dentro de 2 minutos. Bien, pues me lo quedo en la cabeza de la siguiente forma. Cuando yo quiero trabajar, necesito estar activo, ¿verdad? Y resulta que para estar activo, las longitudes de onda que más sensibilizan nuestro cerebro son longitudes de onda más bien cortas. Por el contrario, cuando quiero estar más relajado, desde luego no me meto en una cámara frigorífica, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues iluminarme con una velita, ¿verdad? Si es posible, y estoy relajadísimo. Bien, pero eso no me activa mis células cerebrales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es una temperatura de color cálida. Bueno, pues bajo nivel de iluminación, el que me da una velita, ¿verdad? Temperatura de color cálida y estoy estupendamente. Tengo que ir a la oficina, tengo que trabajar, tengo que activar mis células del cerebro, ¿verdad? ¿Cómo? Con una luz más fría. Pues una cosa importante es saber que cuando tengo que activarme, cuando tengo que subir los niveles de iluminación, porque para trabajar necesito niveles de iluminación más altos, me tengo que ir a una temperatura de color más fría. Eso es lo que me representan las curvas de Kuitov. Cuando quiero un nivel de iluminación bajito, pues con una temperatura de color cálida funciono perfectamente. ¿En el mercado qué me voy a encontrar? Pues en el mercado me voy a encontrar lámparas que tienen 1800 Kelvin y me voy a encontrar lámparas que tienen más de 7000 Kelvin. Puedo elegir lo que quiera. ¿Está claro? Luego, lo primero para elegir la temperatura de color es recorrer este camino. ¿Con qué nivel de iluminación voy a trabajar? Alto, temperatura más fría. Bajo, temperatura más cálida. Y con eso ya nos quedamos. Si tenéis a mano las curvas de Kuitov, mucho mejor todavía. El segundo camino que tengo que recorrer para seleccionar la temperatura de color es, en algunos casos, si tengo un clima dominante en aquel sitio donde estoy haciendo el proyecto de iluminación. Imaginaros, por ejemplo, que estáis proyectando una cafetería en Sevilla. Sevilla la mayor parte del tiempo hace calor y hoy se mangarán a 42 grados a la sombra, ¿verdad? Imaginaros que vamos con 42 a la sombra y con ganas de tomarnos una cerveza, ¿verdad? Y de la cafetería hemos iluminado la cafetería con una lámpara que me está emitiendo fundamentalmente radiaciones rojizas, longitudes de onda largas. Pues la información que me está emitiendo esa cafetería es que ahí me van a dar un caldito caliente, ¿verdad? Pero no me van a dar una caña fría, ¿verdad? Pues mira, va a ser que paso olímpicamente de entrar. Imaginaros, por el contrario, que la cafetería la estáis haciendo en Estocolmo, la mayor parte del año frío, y cuando hace frío, 20 bajo cero. Y vamos con 20 bajo cero, intentando encontrar una cafetería, yo digo, para inyectarnos un café en vena, ¿verdad? Porque con esa temperatura lo necesitamos. Imaginaros que habéis iluminado la cafetería con longitudes de onda cortas, luz azulada. Eso parece muy aséptico, ¿verdad? Pero ahí no me van a dar un cafetito caliente, ahí me van a dar cualquier cosa fría. Pues va a ser que voy a pasar también de cafetería. Cuidadito. Efectivamente, con la luz estamos emitiendo información. ¿Está claro? Por lo tanto, longitudes de onda largas
estamos hablando de temperatura de color cálida, estamos hablando de que están muy bien para Estocolmo. Longitudes de onda cortas, radiaciones azuladas, ambiente frío, están muy bien para Sevilla. ¿Está claro? O sea que si tenemos un clima dominante podemos compensar, y de hecho os doy una información, en la latitud norte de Europa no superan jamás, no quieren lámparas con más de 3500 Kelvin. ¿Por qué? Pues porque les puede el frío, fundamentalmente les puede el clima. ¿Está claro? Bien, hay otro tercer camino que lo decidís normalmente vosotros y que os puede llevar a acertar en la elección de la temperatura de color de la lámpara. El tercer camino es cómo has proyectado las superficies, los acabados de ese espacio. Ah, pues mira, resulta que he puesto un color cálido. ¿Con qué potencia un color cálido? Pues lógicamente con una temperatura de color más cálida. No, mira, es que yo he puesto un gris en la pared clarito, pero es gris. ¿Con qué potencia ese gris? Pues lógicamente con una temperatura de color más fría. ¿Está claro? Por lo tanto, en función de los acabados del espacio que hayáis proyectado, también podéis seleccionar la temperatura de color, potenciando lógicamente con luces cálidas o luces frías esas superficies. Y alguno puede pensar, bueno, ¿y si tengo una superficie fría pero le meto una luz cálida, eso qué? Pues eso es un pastiche, que en general yo te preguntaría si no te gustaba fría, ¿por qué la pusiste, la superficie fría? ¿Vale? O sea que cuidadito con hacer lo contrario de lo que se ha proyectado, porque normalmente no sale muy bien. Bien, esos son los 4 parámetros fundamentales con los cuales nos vamos a manejar a la hora de seleccionar las fuentes luminosas. Bien, ahí está puesto, he traído unos cuantos ejemplos de esas fuentes luminosas que nosotros nos vamos a encontrar en el mercado. Y ahí tenéis el primero, en la parte superior aparece la familia a la que pertenece la lámpara, incandescencia, tipo radiador completo, es ley de Joule, el filamento por el que pasa una corriente eléctrica se pone incandescente, la mayoría de la radiación me la emite en infrarroja. Emisión, ahí tenemos el espectro de la lámpara, entre 380 y 780 nanómetros, pues vemos que lo fundamental, la mayor cantidad de energía, la está emitiendo precisamente en los 780 nanómetros. Características luminotécnicas, ahí es donde está la clave. Cuando yo coja el catálogo de la empresa, lo que voy a ver es el flujo que me da la lámpara, eficacia luminosa, el bataje que he elegido, la temperatura de color, el RA, índice de reproducción cromática, la vida útil de la lámpara en horas y si esa lámpara admite o no regulación. En concreto, fijaros, la eficacia luminosa de estas lámparas está en 8 a 17 lúmenes vatio. O sea, estamos hablando de la cifra más baja de ese rango que yo había hablado antes. Respecto a la temperatura de color, 2700 Kelvin. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tenga que levantar los niveles de iluminación, esta lámpara no la puedo utilizar porque no puedo subir la temperatura de color. ¿Por qué? Porque el filamento se me funde. A continuación vemos el RA. Maravilloso. Es similar a la lámpara patrón 100. Pero también os he recordado, no hay ni un solo espacio, repito, ni siquiera en un quirófano, donde la normativa me exija un valor de 100. Vida de la lámpara, lo peor que hay en el mercado. Fijaros, el rango de vida de la lámpara va entre 1000 y prácticamente 70.000 horas. Luego, si estamos hablando de 1000 a 70.000 horas y esta nos vive 1000, 2000, estamos hablando de lo peor que hay. Es verdad que es muy barata, sí, pero ¿cuántas compras a lo largo del uso de esa lámpara? Efectivamente. Por último, admite regulación y en la parte inferior tenéis puestos unos cuantos ejemplos de las lámparas de incandescencia. Vamos a pasar ahora a otro ejemplo más, la fluorescencia bifósforo. De fluorescencia hay
muchísimas lámparas en el mercado, muchísimas. Y esta es la mala. Y lo único que quiero es llevar vuestra atención a la eficacia luminosa, 58, no llega a 80, las mejores, lúmenes vatio. La temperatura de color, o neutra o fría. El índice de reproducción cromática, 60 o 70. La vida de la lámpara, 6.000, 7.000 horas. Esta, si lleva el equipo apropiado, regula. Y esta es la que normalmente ponemos. ¿Y cuál deberíamos de poner? Pues mirad, deberíamos de poner esta. No, no me pasa. Esta. Esta es justo la que deberíamos de poner, sustituyendo esa. Fijaros, eficacia luminosa me llega incluso a 93 lúmenes vatio. Dentro de esta gama de los trifósforos me superan algunas de ellas los 100 lúmenes vatio. La temperatura de color, elijo la que yo quiera, desde 2700 a 6500 Kelvin. El RA es superior a 80. La vida de la lámpara de 12.000 a 17.000. Hay lámparas fluorescentes que me viven 66.000 horas. Claro. ¿Regulan? Pues si tienen el equipo apropiado, por supuesto. Fijaros, la diferencia en precio, yo soy tremendamente pragmática y siempre hablo de cuánto vale. La diferencia en precio con la anterior puede ser de €1 más esta. ¿Por qué no elegimos esta? Porque lo desconocemos. Desgraciadamente es nuestra ignorancia la que nos lleva a elegir la mala. Y el nombre comercial, el anterior tiene un nombre comercial que le han puesto luz día. ¿Y por qué le llaman luz día? Porque la temperatura de color es similar a la de la luz natural, 6.000 y pico Kelvin, claro. Pero el que lo compre pensando que está comprando la luz natural, evidentemente se equivoca, el RA es muy malo, 60, 70. Pues la mayoría, si vais a vuestra casa, tendréis la luz día, tenéis eso. En nuestras aulas la mayoría tiene luz día. ¿Se quiere uno ahorrar €1? No. ¿Cuál es la diferencia? Repito, el desconocimiento. Bien, como veis, tiene un RA francamente bueno y hay lámparas de estas que, por supuesto, se acercan incluso al 90. Vale. Bien, una fluorescencia que es francamente buena y que es la que tenemos que estar utilizando ya en nuestros domicilios, en nuestras viviendas, para sustituir a la incandescencia. Por eso sale con el casquillo E27 y lleva todo integrado. La descarga necesita siempre un equipo para funcionar. Bueno, pues esto lo lleva todo compactado y es lo que se denomina fluorescencias compactas, además integradas, todo metido dentro. El único inconveniente que tiene es que como no puedo acceder al equipo, no puedo regular. Pero fijaros, simplemente la sustituyo por una bombilla y ¿qué estoy haciendo? Os doy un equivalente. Si yo meto una bombilla de 100 vatios y la sustituyo por una fluorescencia compacta de 20, tengo la misma cantidad de luz. ¿Está claro? La misma. Luego me estoy ahorrando 80 vatios hora. ¿Queda clarito? Bien, la eficacia es un poco inferior a la fluorescencia lineal, llega hasta 65, me lo fabrican en 2.700 para sustituir a las bombillas, 4.000 y hasta 6.500 Kelvin, el RA es 80 y la vida, pues como hay gente que no se quiere gastar mucho dinero, pues la primera que salió vivía 12.000 horas, pero claro, cobraban 10, 12 euros y una persona normal que iba sin conocimiento a sustituirla, pues decía, claro, es que una bombilla me vale 0,5 o €1. Pues, ¿qué hago? Pues compro la bombilla y ya está. Ahora ya no la encuentra, lógicamente, la de 100, y no le quedará más remedio que sustituirla. Pero los fabricantes, ¿qué hicieron? Bueno, pues vamos a darle una lámpara que viva menos horas, 6.000, y le cobraremos en lugar de los 10 euros, pues 5. ¿Está claro? Bien. Importante, por lo tanto, que sustituye a la incandescencia sin ningún problema.
Bien. Vamos a ver ahora esta lámpara que es vapor de sodio a baja presión. Vapor de sodio a baja presión que la vais a ver aquí o en los catálogos porque no la encontraréis puesta en ningún lugar de España. Por eso de que España somos todos ricos. Mirad, esta lámpara es la más eficaz del mercado. Llega prácticamente a 200 lúmenes vatio. Tiene un hándicap, RA 0. ¿Está claro? 1800 Kelvin. ¿Y dónde ponemos esta lámpara con esa eficacia luminosa y ese RA? ¿Se os ocurre? Carreteras, túneles, efectivamente. Kilómetros y kilómetros de iluminación. Luego que me interesa es que el punto de luz me salga barato. ¿Tenéis idea de cuánto vale un punto de luz en la carretera? ¿Orden de magnitud en la cabeza? 1.500 y hasta más de 12.000 euros cada punto de luz. Estamos hablando de una millonada. La iluminación cuesta muchísimo dinero. Bueno, pues fijaros, me interesa que el punto de luz me salga barato. Eficacia luminosa muy alto. ¿Está claro? Recibo también muy económico. Chicos, por la misma razón podríamos poner esta lámpara en nuestras calles. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y seguimos. No. ¿Por qué? Porque RA 0. ¿Queréis salir todos uniformados? ¿Todos en una gama de grises? Claro. ¿Queréis dejar un deportivo rojo maravilloso a las 5 de la tarde, ir a recogerlo a las 11 de la noche y buscarlo por matrícula? No. Pues efectivamente, en las calles, aunque sea de poblaciones pequeñas, no. Pero en los alrededores de los observatorios astronómicos sí. En parques naturales, reservas, ojo porque las aves se ven afectadas por las longitudes de onda corta, me piden que ponga sodio, o a sodio alta o sodio a baja. ¿Vale? Efectivamente, y a los señores que están observando las longitudes de onda de los 583 nanómetros, que es donde emite esta lámpara, identifican perfectamente la contaminación lumínica y la diferencian de las radiaciones que están observando del cosmos. Por lo tanto, repito, eso es la lámpara de sodio. Por último, vamos a ver la última tecnología. Dentro de muy poco tenéis esta tecnología absolutamente en todas las versiones, las mismas versiones que tenéis en incandescencia, lámpara par, lámpara dicroica, las tenéis ya en el mercado en LED. La diferencia, lógicamente, está en el precio todavía. En muy poco tiempo esperamos que baje, que suba el número de horas de los LED y, lógicamente, que sea más asequible a nuestro bolsillo, que es lo fundamental. La eficacia, estamos hablando ya de llegar a más de 105 lúmenes vatio. Hay lámparas LED que en laboratorio ya están en 80.000 horas y la investigación va por el camino de alcanzar las 100.000 horas de vida en un periodo de tiempo no muy largo. Pero cuidado con los LED. Hay LED que han sustituido a tubos fluorescentes y tiene efectivamente el tubo llenito de LED. Cuidadito porque en algunos de ellos está emitiendo en unas radiaciones azules especiales que no favorecen nada a nuestro ojo. Son dañinas para nuestro ojo. O sea que cuidadito con los LED. Ser cuidadosos y elegir lámparas que estén reconocidas y cuya casa comercial, aunque las esté importando de China, sea una casa comercial que se responsabilice de lo que allí se está dando. ¿Está claro? Cuidadito. Bien, las tenéis de todo, desde un chip hasta una lámpara par, por ejemplo, de LED, lineales, todo lo que queráis. Nos estamos encontrando con temperaturas de color que van de 2.700 hasta 8.000 Kelvin. El índice de reproducción cromática es mayor de 80 y admite regulación. Por lo tanto, tenemos absolutamente todo lo que queramos. Bien, estoy acabando ya,
La norma 12464 os he puesto un ejemplo para que lo veáis y bueno, pues como estamos en un espacio docente, pues he cogido establecimientos educativos. Me piden en primer lugar, para cada tipo de espacio, la iluminancia media que tengo que tener, número de luxes. Estoy en un pasillo, estoy en un aula, ¿qué es lo que tengo que tener? En segundo lugar, la norma. Os recuerdo que esta norma es la de referencia del Código Técnico de la Edificación y, por lo tanto, de obligado cumplimiento. Es el UGR, Índice de Deslumbramiento Unificado, pues veis ahí el valor máximo que puede alcanzar. El tercer parámetro que me exige el Código Técnico en la norma y, por tanto, el Código Técnico es el RA de la lámpara que tengo que tener. Y, como veis, lo que más se repite es el 80. Más de establecimientos educativos y lo que quería poneros es que el RA sigue siendo de 80. Bueno, y con esto he acabado. Si hay alguna pregunta, pues tranquilamente. Gracias. Agradecerle a Raquel lo ameno y lo agradable que ha resultado escuchar temas que me consta que son bastante más complejos para una persona no avezada, como puedo ser yo en este tema. Si hay alguna pregunta, ¿habría alguna todavía? Si no, les invito a participar en el foro y hacerlas a través de él, donde también pueden recibir la respuesta. Muchas gracias.